El informe comienza sin encabezado oficial, sin firma visible, sin sello institucional que avale su procedencia. Se trata de un documento mecanografiado que circuló de forma irregular entre archivos administrativos olvidados, como si hubiese sido archivado por error o descartado deliberadamente. Su contenido describe una serie de eventos anómalos registrados en la antigua prisión de Gorgona después de su abandono, cuando la naturaleza había comenzado a reclamar el concreto, pero algo más, algo profundamente ajeno a la selva, permanecía activo en su interior. Durante los primeros años tras el cierre del penal, la isla experimentó un proceso acelerado de deterioro estructural. Las celdas, los pabellones, las torres de vigilancia y los corredores se cubrieron de musgo, raíces y humedad. Sin embargo, los registros indican que ciertos sectores no mostraban el mismo nivel de degradación. Particularmente, el pabellón central, designado antiguamente para internos considerados de alto riesgo, mantenía condiciones anómalamente conservadas, como si el tiempo operara de forma distinta en ese espacio. Los primeros reportes no oficiales provienen de trabajadores asignados a tareas de limpieza y evaluación del terreno tras la clausura. En estos informes preliminares se mencionan sonidos inexplicables durante la noche, golpes secos, arrastres metálicos, cadenas en tensión, y lo que varios describieron como voces humanas en susurro. Ninguno de estos sonidos tenía origen verificable. La peculiaridad radicaba en que no eran constantes, sino intermitentes, como si respondieran a patrones de presencia humana. Se registró un fenómeno recurrente en el corredor norte del pabellón central. A ciertas horas de la madrugada, específicamente entre las 2:13 y las 2:27, se percibía una caída abrupta de temperatura, acompañada por una sensación de presión en el ambiente. Los testimonios describen dificultad para respirar, mareo leve y una percepción distorsionada del tiempo. En al menos 4 ocasiones, individuos presentes en esa zona aseguraron haber escuchado una secuencia de palabras repetitivas, siempre las mismas, pronunciadas con claridad pero sin fuente visible. Ninguno de los registros coincide exactamente en el contenido de la frase, pero todos coinciden en su tono, suplicante, desesperado, como si se tratara de alguien atrapado en un ciclo interminable de repetición. Posteriormente se intentó documentar estos fenómenos mediante dispositivos de grabación. Las cintas obtenidas, clasificadas internamente como psicofonías, presentan anomalías acústicas que no corresponden a interferencias convencionales. En ellas se distinguen múltiples capas de sonido, una base de ruido ambiente, aparentemente normal, y sobre esta, voces superpuestas que no responden a la dinámica natural de una conversación. Algunas voces parecen susurrar desde una distancia imposible de determinar, otras irrumpen de forma abrupta, como si estuvieran siendo emitidas directamente dentro del dispositivo de grabación. Una de las grabaciones más inquietantes, identificada como archivo 17B, contiene una secuencia de 46 segundos en la que se percibe claramente una voz masculina repitiendo una frase ininteligible. A los 23 segundos, una segunda voz, más grave, más lenta, responde con lo que se interpreta como una orden. Inmediatamente después se escucha un grito breve, seco, seguido de un silencio absoluto. Este patrón se repite en múltiples grabaciones, aunque con variaciones en la intensidad y claridad de las voces. A medida que avanzaban las semanas, los reportes dejaron de centrarse únicamente en fenómenos auditivos. Comenzaron a surgir descripciones visuales. Figuras humanas observadas en los extremos de los pasillos, siempre a distancia, siempre inmóviles. Ninguna de estas apariciones fue registrada de manera concluyente en fotografía o video. Sin embargo, la consistencia de los testimonios sugiere un patrón. Las figuras aparecían en zonas específicas, generalmente cerca de celdas que habían sido utilizadas para confinamiento solitario. En uno de los informes más detallados, se describe una figura observada durante aproximadamente 18 segundos. Se encontraba de pie, frente a una celda abierta, con la cabeza inclinada hacia un lado, en un ángulo que no correspondía a una postura natural. El testigo reporta que la figura no mostraba rasgos faciales definidos, pero sí una sensación clara de atención dirigida. No se movía, no respiraba, no emitía sonido. Sin embargo, el observador experimentó la impresión inequívoca de que estaba siendo evaluado, medido, reconocido. El fenómeno más perturbador se registró en la antigua sala de castigo, un espacio reducido, sin ventilación adecuada,
donde los internos eran confinados en oscuridad total. Allí, los dispositivos de grabación comenzaron a fallar de forma sistemática. Las baterías se descargaban en minutos, los archivos se corrompían y en algunos casos los equipos dejaban de funcionar permanentemente. No obstante, en una ocasión se logró recuperar un fragmento de audio. La grabación, de apenas 12 segundos, contiene lo que parece ser una respiración profunda y regular, seguida de un murmullo colectivo. No se trata de una sola voz, sino de múltiples emisiones simultáneas, como si varias personas intentaran hablar al mismo tiempo en un espacio cerrado. El volumen aumenta progresivamente hasta convertirse en una masa sonora indistinguible. Justo antes de que el archivo se corte, se percibe una palabra clara: quedarse. Tras este incidente, se implementaron restricciones informales para evitar el acceso a esa área. Sin embargo, los registros indican que las manifestaciones no se limitaron a ese espacio. Se extendieron progresivamente hacia otros sectores de la prisión. En particular, la torre de vigilancia número 3 comenzó a presentar actividad irregular. Durante inspecciones nocturnas, se reportaron luces visibles en la torre, a pesar de que no existía suministro eléctrico en la estructura. Las luces no eran constantes ni estáticas. Se desplazaban lentamente, como si alguien caminara en su interior con una linterna. Al acercarse para verificar, no se encontró presencia humana ni fuente de iluminación. Sin embargo, al revisar el interior, se detectaron marcas recientes en el polvo acumulado. Huellas que no correspondían a ningún patrón conocido, ni humano ni animal. Uno de los aspectos más inquietantes del informe es la progresiva alteración del comportamiento de quienes permanecían en la isla durante periodos prolongados. Se registraron episodios de insomnio persistente, irritabilidad, pérdida de memoria reciente y, en casos más avanzados, alucinaciones auditivas fuera de las zonas previamente identificadas como activas. Algunos individuos aseguraban escuchar voces incluso en áreas abiertas, lejos de las estructuras de la prisión. Estas voces no siempre eran incomprensibles. En ciertos casos pronunciaban nombres propios. Ninguno de los nombres correspondía a personas presentes en la isla. Al ser contrastados con archivos históricos, algunos coincidían con antiguos internos registrados en la prisión décadas atrás. En una ocasión, se documentó un evento particularmente significativo. Durante una noche sin luna, un grupo reducido permanecía en el perímetro externo del pabellón central. Sin previo aviso, se escuchó un golpe fuerte proveniente del interior, seguido de una secuencia rápida de impactos, como si varias puertas se cerraran de forma violenta en sucesión. Inmediatamente después, se percibió un silencio total. Incluso la fauna circundante cesó su actividad. Minutos más tarde, desde el interior del pabellón, comenzó a emerger un sonido continuo, similar a un zumbido de baja frecuencia. El sonido no provenía de un punto específico, sino que parecía llenar todo el espacio. Algunos lo describieron como una vibración que se sentía más que escucharse. Durante este fenómeno, varios presentes reportaron la sensación de que el entorno había cambiado sutilmente. Las dimensiones del espacio, la distancia entre objetos, incluso la percepción del propio cuerpo. El evento duró aproximadamente 7 minutos. Al finalizar, todo volvió a la normalidad aparente. Sin embargo, al ingresar al pabellón al día siguiente, se encontraron cambios físicos en el entorno. Varias puertas que anteriormente estaban bloqueadas aparecían abiertas. Objetos que habían sido retirados semanas antes estaban nuevamente presentes en sus ubicaciones originales. Y en las paredes de una celda específica se detectaron marcas recientes, como si alguien hubiera estado escribiendo con las uñas. Las marcas no formaban palabras completas, pero sí patrones repetitivos. Líneas verticales, agrupadas en series de 5 como un conteo. El número total de marcas superaba ampliamente la cantidad de días que la prisión estuvo operativa, lo que sugiere que el conteo no correspondía a una medición convencional del tiempo. El informe concluye sin ofrecer explicación o cierre. No se establece una hipótesis definitiva ni se asigna responsabilidad institucional. Simplemente se detiene, abruptamente, en medio de una descripción incompleta de un último evento no detallado. Las últimas líneas contienen una anotación manuscrita añadida posteriormente con tinta distinta al resto del documento. La caligrafía es irregular, como si hubiese sido escrita bajo condiciones de estrés o interferencia. La anotación dice: no están repitiendo, están esperando. No hay firma, no hay fecha,
No hay contexto adicional. Después de esa frase, el documento no presenta más contenido. Sin embargo, quienes han tenido acceso a él coinciden en un detalle que no figura en el texto original. Al cerrar el archivo al alejarse de su lectura, algunos aseguran haber escuchado un sonido leve, casi imperceptible, como si algo dentro del papel continuara activo, un murmullo, constante, paciente. Buenas noches y descansen en paz.